el doctor Imad Nabil Jaha, quien nos va a explicar, hablar de la situación del pueblo palestino. En primer lugar, el doctor Germán Reyes hará una introducción y a continuación el doctor Imad Nabil pues nos hará las aclaraciones, su ponencia, etc. Y al final habrá un periodo de preguntas para la invitación para estar con nosotros hoy. Germán, otra vez, muy agradecido para permitirme estar en esa tierra tan bella. Como dijiste, que me acordó de Palestina y de su primavera linda. Amigos, me siento, ¿verdad?, acordando que hace 40 años atrás, esperanzado ahora, porque hace 40 años, cuando yo era universitario, esperamos que aparecía un dirigente vietnamita, un dirigente cubano o un argelino en Beirut para aprovechar, escuchar una conferencia de él sobre la lucha de su pueblo. Hoy, acordando que Argelia se triunfó, Cuba triunfó, Vietnam triunfó, a sentirme sentado aquí en el lugar opuesto a donde se estaba hace 40 años, me llena esperanza que un día cerquita Palestina va a triunfar. Y cuando hablamos del triunfo de Palestina, sabemos perfectamente bien que hace más de 60 años el pueblo palestino está confrontando una guerra de genocidio con objetivo de eliminar la voluntad política del pueblo palestino al lado de la eliminación física de la presencia de la nación palestina. En los años 40, cuando el movimiento sionista empezó a ocupar territorio palestino, ellos negociaban con una consigna que tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, diciendo que el pueblo judío está disperso en todo el mundo sin tierra, y la tierra palestina era tierra vacía sin pueblo. Hoy, 60 años después, la presencia de ustedes acá, a 10.000 kilómetros de Palestina, es la prueba que aquella tierra se llamaba Palestina y sigue llamada Palestina. El pueblo de esa tierra existía y sigue existiendo. Aquí están ustedes expresando su solidaridad con sus hermanos ahí. Esa firmeza del pueblo palestino a lo largo de estos 60 años, tantos miles de mártires, de los mejores hijos de ese pueblo que brindamos, fueron el sangre, el agua que regó aquella tierra y mantuvo la flor de la existencia de ese pueblo, florecida, verde, enseñando a todo el mundo que nadie puede vencer a una nación. Hablamos ahorita de Vietnam, con todos los sacrificios, triunfaron. Cuba, con todos los sacrificios, triunfaron. Argelia, con todos los sacrificios, triunfaron. El pueblo palestino es igual como aquellos pueblos, vamos a triunfar. Pero nuestro triunfo, ¿de qué estamos seguros que viene? Anda por unos caminos de lucha diferentes de los otros pueblos. Que por la primera vez en la historia, alguien que no tiene, regala al quien no merece. Cuando decimos eso, tenemos que acordar 100 años prácticamente atrás, cuando un grupo de intelectuales judíos, alemanes y suizos reunieron en aquella ciudad suiza de Basel en el 1896 exactamente, celebraron el primer congreso sionista con la consigna de buscar un hogar nacional para el pueblo judío disperso en todo el mundo, igual como los cristianos están dispersos en todo el mundo, igual como los musulmanes están dispersos en todo el mundo, pero por objetivos socioeconómicos, políticos, decidieron
la necesidad de tener un hogar nacional para el pueblo judío. Aquel entonces, aquellos señores tuvieron 4 alternativas. Según la literatura sionista, ellos plantearon la creación de un hogar nacional para los judíos, o en Argentina, en América Latina, o en Polonia, en Europa, o en Uganda, en África, o en Palestina, Oriente Medio. Eso quiere decir que las consignas hoy del derecho histórico del pueblo judío al territorio de Palestina es una farsa. Los judíos querían establecer una entidad de donde aquellos socioeconómicos pueden dirigir el negocio mundial exactamente como están haciendo hoy. Pero las circunstancias de la Primera Guerra Mundial, la caída del Imperio Otomano, la entrada de los ingleses y franceses como poder colonialista a la zona, hizo en el 2 de noviembre de 1917, el canciller británico aquel entonces, Lord Arthur Balfour, a regalar el que no tiene al que no lo merece, cuando prometió en el famoso promesa de Balfour que el gobierno de su majestad británica compromete con los judíos a todo el apoyo para la instalación de un hogar nacional por los judíos en territorio palestino, a condición que ese no lastima los derechos de los nativos, habitantes y dueños verdaderos de esa tierra. El que pasó después, que con la presencia del mandatario inglés, con el gobernador militar inglés, empezó la facilitación de la emigración legal e ilegal de judíos de todos lados del mundo, precisamente de Europa hacia Palestina. Los primeros que vinieron eran unos judíos soviéticos, rusos soviéticos, que vinieron con sus ideas socialistas, inspirados por marxismo-leninismo, e instalaron el primer asentamiento en Palestina en 1914, en Petah Tikva, cerquita a Tel Aviv. En 1917, al triunfo de la Revolución de Octubre, estos colonos rusos en Palestina inmediatamente ganaron la simpatía de la URSS, el apoyo por la instalación de un Estado socialista en Oriente Medio. Con el apoyo de los británicos, la emigración judía de Europa empezó a aumentar hasta 1936, cuando el pueblo palestino, sin tener una dirección política, sin tener una referencia histórica del que puede correr, anunció su primera huelga popular contra la emigración ilegal y contra la actitud de la fuerza de ocupación inglesa. La respuesta sionista fue la creación, por la primera vez en la historia moderna, bandas terroristas con nombres de Haganah, Stern, Irgun, que empezaron a dirigir masacres contra los palestinos civiles. Hasta el año 1947, cuando los ingleses anunciaron su incapacidad de resolver el problema y pasaron el caso a la Liga de las Naciones Unidas aquel entonces. En el día 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la Liga de Naciones votó por la partición de Palestina en 2 estados, uno judío, llamada Israel para los judíos, y uno que mantiene el nombre histórico bíblico Palestina para los árabes. Aquí tenemos que reconocer o distinguir una cosa. Colombia, aquel día, el 29 de noviembre de 1947, no votó por la partición de Palestina. Ese fue un señal, un mensaje del pueblo colombiano